Buenas tardes. Hoy voy a hablar de la toma de injerto de cartílago septal. Bueno, esto en general nos permite entender cómo obtenemos el cartílago para la rinoplastia, para el público en general. Eh, Se han revisado estos artículos de aquí, ¿no? Que básicamente hablan de la septoplastía, es decir, corregir el septum nasal, que es la estructura vertical. Eh, La indicación de la corrección del septum nasal se da cuando hay una desviación del mismo que obstruye el flujo nasal normal, ocasionando cuadro clínico. Es la indicación principal, hay otras indicaciones también. Eh, entonces la corrección se da a través de la preservación, primeramente, ¿no? Realineación o combinación de las mismas. Lo más importante es la conservación de la mucosa. La mucosa es como una piel que cubre las estructuras internas en la nariz, cubren el cartílago, cubren el huesito, y eso permite em, nutrir esas estructuras. Por eso es que es importante preservar la mucosa, ¿no? Entonces la mucosa, los médicos utilizamos este término, ¿no? Que es como le decían, la piel eh, por parte interna, ¿no? De la nariz, por decirlo de una forma. La, El septum, ¿no? El septum nasal tiene varias partes, ¿no? Unas zonas con hueso, unas zonas con cartílago, unas solas partes también que es solo mucosa. Eso es importante porque la corrección, cuando hay desviación o traumas o fracturas, se tiene que hacer directamente sobre el cartílago o el hueso. Eso significa que vamos a tener que separar. En medicina le llamamos decolar, ¿no? Separar las estructuras del cartílago. El cartílago está cubierto por un pericondrio, que es una estructura que nutre el cartílago, y encima de esto está la mucosa. Entonces vamos a separar estas dos estructuras del cartílago. Para tener el cartílago, digamos, descubierto, sin estas estructuras que las nutren, y nos va a permitir hacer una resección. Es importante en la zona, el área de Kingston. ¿Qué es esto, no? Tal vez los pacientes nos pueden preguntar qué importancia tiene esta área. Esta área es importante porque permite sostener la nariz cartilaginosa. Si hubiera un defecto en esta zona, se produce un fenómeno de caída del dorso nasal, lo que llamamos en medicina la nariz en silla de montar. Es un efecto que se debe evitar, ¿no? Al momento de reseccionar este cartílago o parte de este. No se debe lesionar esta unión. Eso es importante y por eso los pacientes también tienen que conocer, ¿no? En la rinoplastia toda esta área. Bueno, el septum tiene varias arterias que lo ligan. Lo importante es que estas arterias hacen un plexo. Esto significa que se unen como una malla y irrigan la pielcita esta, ¿no? La mucosa. Eh, bueno, esto es algo más técnico, ¿no? Las incisiones en ciertas partes del cartílago o de la mucosa para abordar el cartílago, que nos permiten extraer finalmente el injerto. La incisión de Killian, ¿no? Es un cirujano que escribió esta incisión para las correcciones del septum medio y la hemitra asfixiante, ¿no? Es algo más técnico. Son áreas por donde ingresamos y separamos, ¿no? El complejo muco pericóndrico del cartílago en sí. Son las incisiones que hacemos. Dar una idea general de cómo ingresamos a la extracción del cartílago. Entonces aquí, como ven, este huequito de la nariz le llamamos narina. Aquí se palpa, ¿no? El cartílago cuadrangular que forma el septum. Y donde está en el borde del cartílago es la línea de incisión hemitransfixiante. Incluso puede estar 2 milímetros atrás del borde inferior, ¿no?
Esto para tener una idea general. Hay varias hojas de bisturí. Usamos generalmente el número 15, un bisturí pequeño, para hacer la incisión. También se puede abordar este cartílago cuando se hace una rinoplastía. De hecho, en la rinoplastía abierta, que es muy común que se haga, se puede, sin hacer el corte de mistral-ficción, llegar, ¿no?, al cartílago y poderlo extraer, separándolo siempre, como mencionaba, de la mucosa. Hay técnicas, bueno, no vienen al caso, pero son técnicas que permiten separar la mucosa del cartílago. El cartílago a veces está, o el septum, ¿no?, en general está desviado de varias formas. A veces los pacientes nos preguntan, ¿no? Eh, ¿Cómo está mi desviación? A veces piensan que solo es hacia un lado o al otro, no necesariamente. Puede estar en varias direcciones, ¿no? Cefalocaudal o anteroposterior. Eso es importante explicar al paciente, ¿no? Que los efectos septales son complejos, no siempre son tan sencillos de explicar. Esta área es importante sostener, ¿no?, cuando se extrae cartílago en los pacientes que se hacen rinoplastia. No se debe extraer esta zona del dorso y la zona más inferior o caudal, decimos. Siempre vamos a mantener esa estructura de 1 centímetro aquí y 1 centímetro aquí, lo que le llamamos el L-strut. Esto va a sostener la nariz, ¿no?, después de la cirugía de extracción de cartílago.